Pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto tener espacios para poder pensar en conjunto ciertas cuestiones que muchas veces eh, la práctica y la experiencia profesional nos convoca, ¿no? A tener que muchas veces releer, seguir en esa constante formación continua, tanto del lado teórico como del lado quizás más práctico, ¿no? Y del lado personal también, que es un poco lo que vamos a tratar de integrar hoy, ¿no? Esos distintos registros, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un gusto porque creo que son espacios que son fundamentales y que pocas veces nos detenemos a pensar siquiera. Entonces, en estas cuestiones, vamos a hablar de algunos elementos teóricos y al final yo voy a ir tratando de entrelazar con algunos ejemplos prácticos y con algunas ideas que hemos podido obtener incluso del trabajo que hacen algunos colegiados que asisten a consultas o que asisten al dispositivo de acompañamiento psicológico que nos pueden servir como para integrar. Esta idea de integrar me parece que es como una clave importante para al final dejar un espacio para preguntas, ¿ok? Y que las podamos conversar en conjunto. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción, lo que es comprender propiamente la mente bajo estrés, ¿no? Algunas pinceladas sobre algunos conceptos que resultan claros porque no trabajamos con cualquier público, ¿no? Tenemos un público en especial. Vamos a trabajar lo que es comunicar con cabeza, habilidades y estrategias de comunicación, comunicar con corazón, ver ese punto de integración entre claridad y empatía y algunos recursos prácticos y reflexiones finales, ¿vale? Bien. ¿Por qué es necesario hablar de comunicación en el ámbito jurídico? Cuando hablaba antes de que no es cualquier cliente el que tenemos enfrente, ¿no? En el caso de los contextos jurídicos, la caracterización suelen ser personas con un alto nivel de estrés, con una incertidumbre, con niveles de incertidumbre elevadas, con una cosa que conlleva a tener unas expectativas desajustadas sobre el problema o el problema y de alguna manera tenemos que tener en cuenta que con ese escenario, con esa particularidad, tenemos que ver cómo lograr resultados y que el cliente, digamos, se pueda sostener para ir procesando, ¿no? Para ir en el proceso de lo que es resolución de su problema jurídico, ¿no? Vale. Eh, Vamos a ver primero, es muy sencillito, vamos a refrescar algunas cuestiones, en algunas no me voy a detener tanto, en otras sí vamos a profundizar un poquito más, como para la idea es evocar algunos conceptos y que los podamos trabajar, ¿no? Partimos de la mente, vamos con la idea de comunicar con la cabeza. Ese balance que muchas veces pensamos que es muy fácil, el balance entre lo emocional y lo racional, y nos damos cuenta que en la práctica hay factores que interfieren en cada situación, en cada caso que se nos presenta, en que esa balanza se desbalance, ¿no? Comunicar es hacer saber algo a alguien. Definición básica según la RAE, ¿no? Pudiéramos pensar, ¿y qué es ese algo? Ideas, conceptos y emociones. Cuanto mejor maneje los conceptos, palabras, ideas, frases y emociones, ¿no? Y cuanto mejor manejemos nuestro lenguaje, evidentemente el mensaje va a llegar de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, es verdad, hay gente que se le hace muy fácil manejar los tecnicismos, que rápidamente los conceptos teóricos de su hacer los tienen muy claros, ¿no? Genial, hasta ahí no tenemos problemas, ¿no? Vamos a ver cómo poquito a poco esto se nos va complicando. ¿Quién es ese alguien? Otro ser humano que entiende o registra conceptos e ideas y emociones que podemos pensar también a su manera y en un momento particular de su vida, en un momento problemático de su vida. Estas ideas y conceptos son registrados más o menos fielmente si hay un código común, cosa que es complejísima, ¿ok? Por eso, un poco la recomendación siempre es tratar de buscar cuál es ese concepto común, ¿no? Vamos a ver.
¿Qué pasa con las emociones, no? Sigue. Lo vamos a ver más adelante. No sé si me parece que hay alguien con micrófono abierto que está haciendo un poquito de interferencia. Solo digo por efectos de cómo quede el registro, ¿vale? De la grabación. Vale, seguimos adelante. Eh, ¿Qué nos aporta la psicología, ¿no? Más allá de muchos conceptos que estoy segura que en la formación de profesional se tuvieron que haber visto, ¿no? La psicología estudia cómo se generan las emociones y el impacto que pueden ocasionar en el receptor, en este caso, ¿no? La emoción modifica, intensifica o atenúa la idea que se quiere transmitir y cómo vamos a interpretar también la información, ¿ok? ¿Qué pasa con la mente bajo estrés, no? Eh, Solemos hablar que hay un continuo, ¿no? A nivel emocional, donde podemos partir de lo que es la inquietud, el nerviosismo, el estrés, la ansiedad, la angustia, el pánico y el vértigo, ¿no? Sería como un poco una escalada que va aumentando. Vamos a pensar en esos casos donde decimos, bueno, ¿qué es la mente bajo estrés? Pudiéramos decir ni siquiera de estrés normal, sería ya como en un punto de estrés agudo, rayando, sería estrés agudo, raya, ansiedad, ¿no? Un poco lo que nos encontramos. En ese momento hay una activación del sistema de amenaza, por lo cual uno como persona que está en esa situación, digamos, está en modo supervivencia, ¿ok? La tendencia es no poder razonar, o por lo menos de manera compleja, y sobre todo, lo vamos a ver más adelante, de estar como muy pegados a buscar soluciones dentro de lo que ya conocemos. Y eso es un problema para el ejercicio, digamos, ¿no? Para la práctica profesional, porque podemos pensar, esta persona me está consultando a mí porque tiene un problema legal, pues yo le suelto un poco la solución, le respondo, le explico, le digo, mire, el procedimiento es esto o aquel, ¿no? Pero si esa persona no está pudiendo codificar porque sus niveles de estrés o ansiedad están muy elevados, pues ahí tenemos un problema, porque es como si estuviéramos hablando, me atrevo a decir, en dos idiomas diferentes, son dos registros diferentes, ¿no? Uno que quiere solución inmediata y otro que está buscando entender, quizás antes de producir una solución, que me imagino que esto les pasa con bastante frecuencia, que la gente no quiere ni siquiera pensar, es como solucioname ya, ¿no? Otra aportación que podemos tener del lado de la psicología tiene que ver, bueno, con el lenguaje no verbal. Muchas veces podemos tener clientes que tal cual nos van explicando, vemos que su discurso, su narrativa es coherente, es racional, no vemos como mayor cuestión que nos pueda sonar discrepante, pero de pronto empezamos a notar que dentro del lenguaje no verbal hay algo que no termina de encajar con esa racionalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que deducir de esto? Pues el 70% de la comunicación es no verbal. Nos tiene que ser de ayuda poder establecer esa congruencia entre lo que es gestos, postura, el tono de voz, para tratar de poder ver si encajo la parte, el mensaje, el discurso con el lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje corporal tiene que ver con lo que es, digamos, la disposición que se pueda tener, cómo sus movimientos son acompañados de los brazos, de las extremidades superiores e inferiores, en fin, ¿no? Cómo se va vestido, qué tipo de contacto visual hace o no la persona, su tono de voz, ¿sí? Entonces, todos esos son elementos que nos van a dar la clave de cuándo tenemos que nosotros poder transmitir la información que tenemos que transmitir. ¿Ok? Ese es saber cuándo y cómo debemos comunicar determinada información. Hablamos de algunos conceptos, de lo que es la claridad, la precisión y la profesionalidad. El objetivo es ser lo más comprensible posible, evitando ambigüedades
utilizando un lenguaje adecuado al destinatario y al contexto. Entonces aquí muchas veces el balance es eh, entre el lenguaje técnico que se espera, porque si se está haciendo una consulta a nivel de los contextos jurídicos, a nivel legal, es porque hay una situación problema. Entonces, por otro lado, si yo relativizo mucho o yo bajo mucho el nivel, entonces del lado del cliente, que además no está en su mejor momento de comprender, hay un punto donde uno dice, bueno, es encontrar como ese balance entre ni usar mucho tecnicismo, pero a la vez ir como tratando de crear ese vehículo que permita el que la persona pueda bajar sus defensas para entonces poder comunicar el mejor o peor escenario de lo que toca transmitir, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de las técnicas para la argumentación efectiva, encontramos que es importante presentar argumentos de manera lógica, respetuosa y lo más coherente posible. ¿Ok? Nos encontramos con el principio de economía cognitiva. Estos son elementos a tener en cuenta del lado del profesional, pero también del lado del cliente. ¿Qué sucede? Muchas veces, como efecto de formación profesional, nos encontramos con que vamos creando como ciertos modos discursivos para determinados tipos de perfiles, de personalidad o determinados casos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? En ese intento como de hacer mi trabajo más cómodo para que me implique a mí menos esfuerzo, muchas veces creamos modos y rutinas que nos acomodan y nos permiten como poder fluir con lo que sucede y crear como cierta suposición de saber. ¿Qué pasa? Cuando esto es así, porque no es que es algo que le pasa a los abogados, es algo que nos pasa a los psicólogos, a los educadores, nos pasa a todos, ¿no? Hablo de estas profesiones donde hay una especial relación con las personas, ¿no? En, ¿Qué es lo que sucede? En esa tendencia, definimos el concepto, en esa tendencia fundamental del cerebro a procesar información y tomar decisiones de la manera más rápida y con el menor esfuerzo posible, se dan los sesgos. Entonces, tenemos que pensar esto por ambas direcciones, tanto por la vía del profesional como por la vía del cliente. ¿Sí? Si yo estoy muy habituado a escuchar o ya voy como, sobre todo esto pasa, por eso hablo de la deformación profesional, cuando ya voy aprendiendo a manejar a las personas que son como muy extrovertidas o las personas que son muy tímidas y ya voy creando como un modo de trabajo, posiblemente por esa tendencia, por ese principio de economía cognitiva, ya voy creando un estilo y en ese sentido pierdo de vista información tanto de carácter racional como de carácter, digamos, no verbal, que puede ser valiosa para poder abordar el caso en cuestión. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener en cuenta que cuando a veces nos sentimos muy cómodos en un modo o en un estilo, es importante revisar qué sucede. Esto del lado de nosotros, del lado del cliente, es saber que ya una persona que nos viene posiblemente con un estado de estrés agudo o de ansiedad o de angustia, incluso de pánico, y que además, por el modo en que está, le cuesta racionar y su cerebro constantemente va a estar buscando siempre como la respuesta más rápida al menor esfuerzo, digamos, ¿cómo hacemos para poder conectar y comunicar, que finalmente es lo que deseamos, a nuestro cliente? ¿Ok? Hay técnicas específicas en las que nos podemos apoyar, las técnicas de oratoria, de interrogatorio, ¿ok? Son todos aspectos que nos pueden ayudar. En eso ustedes tienen gran formación, técnicas de negociación. Conocer los sesgos en la relación profesional, tanto del lado de uno como profesión,
como profesional, perdón, como del lado del cliente, nos va a ayudar a reconocernos en nuestra dificultad y también a poder reconocer esta dificultad del lado de nuestros clientes. Bien, vamos a ir viendo poco a poco uno, no sé si esto, me imagino que quizás son conceptos que ya no suenan, pero la idea es que vayamos retomando para poder ir pensándolos en la actualidad, ¿no? O sea, quizás usted dice, ay, alguna vez he leído, alguna vez lo he estudiado o alguna vez, bueno, vamos a tratar de irlos evocando y pensándolos en nuestro día a día, ¿ok? Es un poco lo que me gustaría que compartiéramos también, quizás al final, hacerlo como una especie de conversación. Un sesgo muy común es el sesgo de confirmación. Es esa tendencia a considerar la información que confirma nuestra creencia. Entonces, cualquier opinión contraria se descarta o se toma como, eh, digamos, se rechaza, vamos a decirlo, para no usar palabras que de pronto pudieran patologizar el tipo de respuesta y no nos interesa eso. Lo que es importante detectar cuando de pronto muchas veces lo que estamos buscando es, no queremos escuchar algo diferente, ¿ok? ¿Cómo puede suceder esto del lado del profesional? Cuando ante un caso específico nos empiezan a contar la historia y como a mí ya me suena y le empiezo a relacionar con casos similares, yo dejo de escuchar cualquier detalle o cualquier información que vaya o que se separe de lo que ya yo creo que le pasa al cliente. ¿Ok? Esto pasa en medicina y esto pasa digamos, en todas las profesiones, ¿no? El sesgo de anclaje es la tendencia a recordar y depender demasiado de la primera información que se nos ofrece. ¿Ok? Entonces, bien sea que se haya podido validar o no, es como esta cuestión que a la gente lo suele referir como, es que en un primer momento me dijiste que esto lo íbamos a hacer de esta y esta manera, o de esta manera y de esta otra manera. ¿Ok? Y nos encontramos con que, bien sea porque se añadió información, o bien sea porque el proceso por circunstancias ha tenido que evolucionar a otro estatuto, nos damos cuenta que la persona no es capaz de pensar diferente, se queda anclada en esa primera información. ¿Qué es importante? Muchas veces, cuando por el mismo sesgo de confirmación, solemos favorecer que en las personas suceda el sesgo de anclaje. ¿En qué sentido? Cuando solemos con poca información anticipar los resultados. Por ejemplo, yo he tenido casos como el tuyo y ya tú vas a ver que todo va a ir muy bien. Ahí hay un problema. La persona se queda con esa información que además posiblemente le cuadre con lo que desea escuchar y ahí tenemos un problema, porque a la primera que se nos enrede la cuestión, ¿ok? Entonces es donde debemos de tener especial cautela. El sesgo de disponibilidad. Vale. Se trata de dar más peso a la información que recordamos mejor o la que consideramos más reciente, aunque no sea tan relevante. ¿Ok? Fíjense que cuando hablamos de sesgos o distorsiones, son maneras en las que estamos buscando sentirnos seguros, sentirnos que de alguna manera lo que pensamos, lo que sentimos va en sintonía con nuestro objetivo, que es solucionar el problema a nuestra manera. ¿Ok? El efecto halo es la tendencia a generalizar a partir de información poco precisa. ¿Ok? Es el llegar, saltar, lo que se dice saltar a conclusiones, es como, ya va, tenemos que ir despejando la ecuación poco a poco, hay que ir viendo, hay que ir indagando, explorando, ampliando información antes de poder llegar a una conclusión. ¿Ok? Es un efecto más bien, perdón, un proceso más bien de una lógica deductiva, ¿ok? Donde se va de lo general a lo particular.
Con el efecto halo, la tendencia es que de una cosa muy puntual ya se establece una generalización, aunque no haya más información que la pueda confirmar. El efecto manada, por su parte, tiene que ver con adoptar ciertas creencias simplemente porque una mayoría de las personas piensa que es la respuesta correcta, ¿ok? No solo porque lo piensa la mayoría, sino porque lo que piensa esa mayoría tiene que ver con lo que yo, digamos, pienso que es pensemos, la solución para el problema, por ejemplo, o es la idea que es correcta, sería otra manera. Otro sesgo cognitivo que nos podemos encontrar es el catastrofismo, que es siempre ponerse en el peor escenario, es anticipar lo que no ha sucedido. Y, y además lo anticipo siempre para lo peor, ¿no? Entonces, ni por un lado poder adelantar de casos como estos son fáciles de resolver, por ejemplo, ¿ok? Y por otro lado, tampoco ponernos en el escenario de, uff, lo veo muy complicado, esto mm, no tiene buena cara, ¿no? O sea, los pronósticos, un poco poder cuidarnos de los pronósticos. Es verdad que hay casos que por las características, por la casuística, ya ustedes podrán ir como haciendo un sistema de, eh, podemos decir, como de cribaje, ya de ir haciendo como una especie de clasificación, según van escuchando, ya seguro van como organizando información, es parte del trabajo que se hace. ¿Ok? Ahora, podemos pensar, y eso es sano, que es un poco lo que quiero tratar de transmitir, es sano que de pronto identificamos, wow, identifiquemos, perdón, que estoy anticipando algo que no ha sucedido, ya va, calma, ¿no? O sea, quizás me estoy yendo a un pronóstico de algo que en casos me ha pasado así, pero en otros no. Entonces, lo podemos pensar. Lo importante es identificar el pensamiento, ya iremos más adelante, estrategias para manejarlo y cuidarnos de no transmitir esa información. Entonces, no es que no lo podemos pensar, porque muchas veces cuando damos talleres de este tipo o webinars con esta información, la gente dice, bueno, pero ajá, y si lo pienso, ¿qué hago? Lo tengo que poder decir, porque así es como yo lo analizo. Bueno, una cosa es poder transmitir una información preliminar, donde se invita a ver un poco, ¿ok? Pero al momento de comunicar se supone que ya tiene que haber como una especie de recorrido donde nosotros se supone que también debimos poder identificar qué nos movió, ¿no? A nivel personal y qué puede estar haciendo obstáculo para poder comunicar de una manera más o menos efectiva. Ok. Vale. Tenemos eh, el otro elemento a considerar que es cómo comunicar, digamos, en este caso, decíamos con cabeza, vamos a tratar de ver si es posible comunicar con corazón, ¿no? Desarrollamos un poco lo que es el concepto de empatía. La empatía, un poco, hay muchas definiciones, pero es una habilidad que permite entender mejor las emociones, preocupaciones y perspectivas de los demás. Es fundamental para crear un vínculo de confianza con los clientes. En pocas palabras, es la capacidad que tenemos para poder anticipar, para poder leer lo que el otro piensa, lo que el otro piensa o puede estar pensando o puede estar sintiendo. Es una habilidad que no siempre se tiene o que muchas veces hay que poderla trabajar o la podemos tener en una dimensión un poquito más limitada y es importante poderla trabajar, ¿ok? Antes de explicar lo que voy a explicar a continuación, me gustaría que quizás de ahora en adelante pudiéramos concebir la empatía, quizás sí, y además, sobre todo si soy una persona que me cuesta ponerme un poco en el lugar del otro, vamos a tomar la empatía como esa habilidad para pensar con el otro, ¿sí? Para poder un poco sentir con el otro, porque creo que es un matiz que nos puede ayudar, no tanto como
a ponerme totalmente en el lugar del otro y ver bajo su prisma, cosa que puede ser un poco difícil en determinados casos, es lo que siento, que hay casos que de pronto nos pueden tocar conflictos propios que tienen que ver con nuestra historia, asuntos no resueltos y de pronto se nos pone en juego un punto sensible. Entonces dices, cónchale, y encima tengo que ser empática con esta persona. Difícil, ¿verdad? Ponerme en su lugar y verlo desde su perspectiva. Entonces, a mí me gusta transmitir la idea de servirnos de este concepto como pensemos juntos. Vamos a tratar de pensar juntos y de ver cómo acompañar en el sentimiento, ¿no? Que es diferente. Para esto, ¿cómo podemos mejorar la empatía? Del lado de la similitud y colaboración, por eso pongo rayita acompañamiento. No necesariamente yo tengo que sentir exactamente lo mismo, pero sí puedo acompañar a una persona en su proceso. ¿Ok? Basado en la transparencia, comunicar de manera lo más claro posible, mantener al día la información que puede ayudar a que la persona vaya también como manejando su parte emocional y transmitir lo que es el refuerzo a través del refuerzo de los avances que se vayan encontrando, ¿no? Hay dos tipos de empatía, bueno, hay varios, pero está la empatía cognitiva y la afectiva. Creo que en un webinar con ICAM también lo trabajamos, ¿no? Pero vamos a retomar también el concepto de preocupación empática, ¿no? Que muchas veces, si le damos más peso a la dimensión afectiva, caemos en el riesgo de preocuparnos tanto por la otra persona que hacemos nosotros el trabajo y perdón, y la otra persona queda un poco como fuera de la ecuación. ¿Ok? Tenemos que podernos servir de la escucha activa. ¿Ok? Para poder un poco favorecer lo que es el trabajo de la empatía cognitiva y afectiva. La escucha activa es la que permite comprender plenamente las necesidades y preocupaciones de los clientes, poderse adelantarse, ¿no? A lo que pueda suceder, actualización periódica, entonces ustedes podrán decir, ah, pero entonces, ¿qué pasa con los sesgos? ¿No? Si hago un pronóstico, es distinto, ¿ok? Cuando nosotros intentamos de adelantarnos, cuando decimos que resulta positivo a la persona adelantarse, es pensando en escenarios alternativos y no dando una única opción como posible escenario. No es un destino, no es un pronóstico cerrado, ¿ok? Es el matiz que queremos introducir. A este respecto, nos podemos encontrar con variables de personalidad que pueden favorecer o no la conexión empática, que son los rasgos de la timidez y la introversión. En ambos casos se entraña la dificultad para expresar emociones y opiniones teniendo en cuenta, digamos, el origen, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Si nos damos cuenta que somos personas excesivamente, por un lado, extrovertidas, ¿no? O del lado de la timidez, tenemos que hacer un trabajo. Es verdad que del lado de la eh, timidez, tenemos que poder pensar cómo mejorarlo, ¿no? Lo hacemos a través de la psicoterapia. Y mucha gente lo hace, que eso también es algo que nos gusta mucho. Cuando la gente nos solicita acompañamiento, por lo general, viene, es algo que hemos visto común en el perfil de los colegiados, es que vienen con la inquietud, pero muchas veces ya vienen también como con un trabajo de sí mismos. ¿En qué sentido? Mira, he estado leyendo, he estado buscando ayuda, me he encontrado con estas dificultades, en este sentido he podido avanzar, ¿sí? Entonces, es verdad que muchas veces en el dispositivo podemos recomendar algún tipo de trabajo, bien sea a través de lecturas o lo que sea, pero en otras ocasiones, pues bueno, sí que es conveniente hacer un proceso de psicoterapia, ¿ok? Esto también se puede trabajar a través de lo que es el entrenamiento en asertividad, ¿no? Cómo expresar las opiniones y las emociones de una manera asertiva, ¿ok? Eh, Dentro de los estilos comunicativos, es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Si somos personas que tenemos la tendencia a actuar
o a reaccionar. Tenemos el modelo pasivo, el estilo, mejor dicho, pasivo, que es más del lado de la reacción, que tiende a la frustración, la tristeza, la desmotivación. Sí podemos tener un poco la tendencia, el estilo asertivo, desde la confianza y la seguridad, o si más bien solemos reaccionar desde el estilo agresivo, que es impulsividad, irritabilidad, hipervigilancia, control, miedo, ¿ok? Eh, ¿Son buenos o son malos? Son estilos. Lo importante es poder identificar cuál es el que más prevalece en situaciones difíciles, porque quizás en situaciones, en casos con los que nos sentimos relativamente cómodos, no nos veamos con dificultad. Lo interesante es cuando tenemos una dificultad al respecto, ¿ok? Cuando por algún motivo nos encontramos en esa situación donde vemos que reaccionamos, ¿no? Y que nos cuesta pensar el caso o lo que vamos a decir en ese punto, pues hay que poderlo identificar para poderlo trabajar. No es que esté bien o mal, ¿ok? Simplemente partimos de esa premisa. Ok, ya va un segundito. Ay, que se me... Ay, un momento. Perdón, que creo que se fue la presentación. Debe ser que perdí un poquito quizás la conexión. Se escucha bien, ¿verdad? Vale, Sí, perfecto. Sí, creo que quizás, no sé, se quedó un poquito colgado. Vale, seguimos adelante. En relación con los afectos y las emociones, vemos que en situaciones legales, las emociones, como hemos dicho hasta ahora, hacemos un poco de recapitulación, pueden nublar el juicio o dificultar lo que es la toma de decisiones, ¿ok? Los abogados deben ser capaces de manejar su propia ansiedad o frustración para ganar la confianza de sus clientes y a nivel de tribunal. Muchas veces nos planteamos que es una profesión donde conviene hacer un análisis, ¿no? Hacer un proceso psicoterapéutico de conocimiento de sí mismo, porque sin duda se pueden mezclar muchas cosas subjetivas con información objetiva. En ese sentido, pues bueno, está la gestión de la ansiedad y el estrés como recurso y las técnicas de relajación y respiración. ¿Ok? Que eso puede ayudar en todo momento, ¿ok? Y es algo que a veces pensamos, la gente suele decir, no, es que ya yo respiré y no me funcionó. Bueno, muchas veces tiene que ver con la práctica continuada y muchas veces también lo que, esto sí que lo han comentado como muchas personas, es que encuentran que en los casos difíciles, cuando toca comunicar información muy sensible o que vemos que hay clientes muy difíciles, eh, lo acompañan de rituales especiales, ¿no? Como alguna especie de ritual que no necesariamente va del lado de la relajación y la respiración, ¿no? Pero pequeños rituales que nos ayuden un poco a canalizar nuestra propia ansiedad, sabiendo que nos vamos a enfrentar a una situación compleja. ¿Ok? Vale. Aquí parece que se quedó otra vez, un poquito colgado. Perdonar, ¿eh? Ok. Vamos a ver un modelo asistencial que se suele usar en distintos entornos, ¿no? Bien sea a nivel educativo, a nivel de primeros auxilios psicológicos, eh, en entornos de la salud, que nos puede ayudar un poco a entender cuáles son los pasos, ¿no? O cuáles son las áreas, mejor dicho, más que pasos son como cuáles son esas áreas a tener en cuenta. Tenemos lo que es la claridad, la alineación emocional, la reorientación cognitiva y establecer límites. Vale. A nivel de claridad, es muy importante
que el lenguaje sea comprensible, todo esto teniendo en cuenta la particularidad de clientes que están bajo un nivel alto de estrés. Tener la anticipación de escenarios, como decíamos, que no sea fatalista, pero pudiendo ayudar a pensar cuáles son esas posibilidades, ¿no? En plural. Mantener reuniones estructuradas, tratar de no llegar con una agenda muy flexible de la reunión, con una minuta muy flexible, sino con cierta estructura que después se pueda ir flexibilizando hacia otros puntos, perfecto, pero que la estructura, el cliente sepa qué va a esperar en ese tiempo donde él está con unos niveles muy altos de estrés y de ansiedad. Entonces, reuniones estructuradas y mensajes verificables. Ejemplos, pues, como decía anteriormente, reducir los tecnicismos y usar frases cortas y simples, por lo menos en un primer momento de la conversación. Una vez que notamos que la persona ha bajado sus defensas y que está un poco más tranquila, ¿ok? Entonces ya podemos adentrarnos un poco más en una conversación más técnica y poder ser un poco más preciso, si se quiere, de ese mensaje que tenemos que transmitir, que sabemos que no siempre es el que incluso nosotros mismos deseamos, ¿no? Mantener orden y estructura de los pasos a seguir en el proceso y de cada encuentro ayudan a reducir, digamos, los altos niveles de ansiedad y lo que es la incertidumbre, ¿no? Y servirnos de lo que es el principio de realidad. ¿En qué sentido? Cada vez que nosotros podamos observar que de alguna manera lo que estamos diciendo, la idea es hacer como especie de microvalidaciones o microcierres, ¿no? Ver que la persona está siendo capaz de poder entender lo que estamos tratando de transmitir, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que no hay esa, vamos a decir, consistencia o que no hay esa coherencia entre lo que yo estoy necesariamente transmitiendo y lo que la persona está recibiendo, antes de seguir comunicando, la idea es poder hacer una pausa y tratar de bajar a la realidad, ¿no? Poder decir, vale, pero ahora estamos en un momento donde la circunstancia lo que nos plantea es esto. Entonces, dar como un espacio para procesar esa discrepancia, ¿ok? A nivel de alineación emocional, es lo que también se conoce como validación, que por ahí ahora está como es un término que está como muy presente en lo social, ¿no? Tenemos que poder tratar de identificar, no suponer, identificar. Y muchas veces el que podamos hablar con la persona y que la persona sea capaz de expresar su malestar, lo que está sintiendo, nos puede ayudar a reorientar la comunicación, ¿no? Entonces, por un lado, es identificar la emoción y lo que se llama validación estratégica. Entonces, no es que todo vale, no es que cualquier afecto vale, no, ¿ok? Pero eh, poder un poco, entiendo que te sientas así, es normal sentirse así, comprendo la frustración, tiene sentido que esto le impacte, favorecer de alguna manera la recepción del mensaje es lo que ayuda a poder avanzar en el proceso de comunicación, ¿ok? Entonces, quizás por eso yo les decía al principio, no se trata de sentir igual que el cliente. La empatía no es sentir lo que siente el cliente, sino saber que la tiene que estar pasando muy mal y que uno está ahí para poder acompañar y de alguna manera hacerle como reflejo un poco de lo que está viviendo y lo que está sintiendo. Si nosotros eh, no tomamos en cuenta este elemento comunicacional, podemos caer en una racionalización, perdón, excesiva y desde ahí no estamos conectando con el cliente, ¿ok? Nos quedamos en que, bueno, los pasos a seguir son esto, este es el proceso y ya está, ¿no? Un poco tenemos que avanzar en esa línea. Estamos desconociendo esta otra dimensión, lo que hace que posiblemente haya una retirada, no haya una adherencia al proceso.
Reorientación cognitiva, que es el otro elemento del modelo asistencial de un poco intervención en momentos de crisis, ¿no? Como una intervención muy breve para momentos de crisis, les decía, como un poco en la línea de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Pero que nos sirve un poco en este contexto. Tiene que ver con reformular las distorsiones. Nosotros no podemos pensar en reformular nada si no hemos primero conectado con la persona. La persona está pasando un momento fatal, un momento muy malo, y el que nosotros podamos validar estratégicamente esa emoción es lo que nos va a permitir poder venga, vamos a ver ahora cómo pensamos esto entre los dos. Desde lo legal te puede un poco comentar que son estos los escenarios posibles, pero vamos a pensarlo en conjunto. Ya ahí la invitación baja en la resistencia y la invitación al proceso prácticamente es garantizada. Se trata de introducir probabilidades reales, preguntas que abran perspectiva, ¿ok? Dentro de los estilos de afrontamiento suele estar el afrontamiento hacia la emoción, ¿no? De que basado en la emoción y el afrontamiento basado en el problema, digamos. En este caso, a veces nos toca un poco cómo hacer algo con esa emoción para poder pasar a esa dimensión de afrontar el problema. Ejemplos o información de utilidad que nos puede servir para esta reorientación cognitiva. Si una persona viene muy cargada y le vamos a decir directamente cuáles son los pasos a seguir, posiblemente es que ni los escuche, ¿no? Entonces, tenemos que partir de un pensar juntos, incluir esta noción que les decía de empatía, de un pensar juntos, a sugerir alternativas a los pensamientos sesgados. Ay, perdonen que veo que está mal escrito pensamiento. Perdón por el error, ¿vale? Vamos a poner el foco en las posibilidades reales de solución de problemas, ¿ok? Un poco en la línea de lo que decíamos anteriormente de este principio de realidad. Bien, establecer límites. El otro criterio a tener en cuenta de este modelo. Trabajamos con límites claros, expectativas realistas, y la idea es siempre tratar de poner un límite, pero también una alternativa. En crianza es muy común y lo vemos mucho cuando decimos siempre que a los niños hay que poderles decir un no, pero detrás de un no hay que decirle esto es lo que sí puedes hacer, ¿no? No es dejarlos un poco como en ese limbo. Uno dice en los niños, y traigo este ejemplo de la crianza, pero por lo general, aunque seamos adultos y ya tengamos la edad que tengamos, no importa. Siempre que estamos en un punto de crisis, estamos en un momento donde nos cuesta, ¿no? Es verdad que la edad y la madurez y el desarrollo nos ayudan muchísimo, pero siempre hay esta dificultad para pensar de manera racional. Entonces, es importante que desde nuestra experticia podamos decir, vale, esto no se puede hacer, quizás es lo que desearíamos, sería lo ideal, pero no es posible. ¿Ok? Entonces es un poco lo que queremos transmitir. Sería ideal, pero en este caso lo posible es ta, 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 ta. Si hay dos opciones, pues genial. Si hay una, pues hay una. ¿Ok? Pero por lo general, el que haya un par de opciones, y muchas veces, fíjense que en los casos hemos visto que el incluir las opciones no siempre son las dos opciones ideales. Muchas veces incluir el peor de los escenarios como parte de lo posible le ayuda a las personas como a recular, a poder decir, wow, esto no lo había pensado, a tratar de introducir esa dimensión que de otra manera, pues, no es posible. ¿Ok? Vale. Eh, Como técnica quizás alternativa de este modelo, del modelo CARE, eh, cuando encontramos que hay personas que están un poco, incluso podemos pensar, ¿no? Como fuera de sí, que tú te das cuenta que estás intentando comunicar, transmitir un mensaje y no hay manera, hay una técnica que es el diffusing, que es una técnica de intervención breve donde lo que se intenta es, si la persona está como posiblemente en un estado de mucha ansiedad, de mucha aceleración, tratar de reducir el ritmo, una empatía breve donde rápidamente hagamos la conexión a veces sirve hasta un gesto, una expresión, gente lo refiere como cosas de, uff, qué horror, ¿no? Pequeñas frases, pequeños gestos que ayuden a la persona a darse cuenta de que uno se está dando cuenta de que, wow, qué fuerte lo que está sucediendo, ¿no?
Hacer esa devolución ya ayuda a bajar los niveles, ¿no?, de ansiedad. Hacer una pregunta focalizadora para tratar de poder retomar y reencauzar lo que es lo que quiero comunicar, el cauce de la comunicación, ¿ok? Entonces son 4 pasitos que cada vez que vemos que las personas, exagero un poco, pero que salen de sí, cuando uno dice, es que no está pensando, me doy cuenta que no, a veces la gente también nos explican que es como, mira, me doy cuenta que no me escucha, yo se lo expliqué, yo se lo dije, yo le dije la información tal cual, y no, es como si no escuchara, como no entendiera, es como si hablara otro idioma, ¿no? Es como un poco la sensación. Hacemos un diffusing, ¿ok? Tratamos de conectar con esa emoción, bajamos el ritmo, hacemos como una especie de recapitulación, ¿no? Conectamos, pregunta focalizadora para poder reencauzar, ¿ok? Vale. Un breve ejemplo, muy puntual, ¿ok? Nos podemos encontrar a un cliente en un divorcio contencioso, ¿ok? Posiblemente sea un cliente o clienta, hablamos, da igual, con un alto nivel de activación, con exigencias inmediatas y con distorsiones cognitivas. ¿Cuál sería nuestro trabajo? Poder tratar, en primer lugar, ¿ok?, de conectar emocionalmente para poder mediar, para poder generar un espacio de pensamiento y conversación de la manera más objetiva posible. Cuando digo entre comillas objetivamente posible es porque, bueno, nuestro trabajo es ir detectando cuáles son los posibles sesgos que estén operando tanto por parte del cliente como por parte nuestra para en un segundo momento o en un tercer momento lograr quizás estos resultados, ¿ok? Tienen nuestros contactos y bueno, poco más. Me gustaría dar el espacio para preguntas, comentarios, ideas que hayan surgido en relación con el tema que hemos traído para hoy, sugerencias, en fin. Dejo espacio para la palabra. Gracias por su escucha. Muchas gracias, Adriana. Sí, podéis escribir en el chat las preguntas si queréis y yo las leo o podéis abrir el micro y preguntar vosotros mismos. Yo iba a preguntarte, Adriana, que Ujú. cómo puede influir el estrés del cliente en la forma en que procesa la información que le podemos contar. A ver, un poco es importante poder profundizar, gracias por la pregunta, porque es verdad que a veces lo damos como por sentado, ¿no? Ujú, Pero digamos, a nivel, no quiero detenerme en el funcionamiento cerebral, ¿ok? Pero digamos, cuando una persona está muy estresada, las respuestas que tiene activas son de miedo, de supervivencia. De ahí que la persona no puede razonar, digamos, los mecanismos que permiten razonar no están operando, ¿ok? Es de ahí que cuando una persona está muy angustiada, tú le dices, cálmate, es casi peor, ¿no? O sea, se pone peor, ¿no? Entonces, pareciera, según lo que la teoría nos enseña, es que lo que hay es que poder conectar un poco. No es que yo me voy a estresar como el cliente y que entonces somos dos locos pensando. No, la idea es poder un poco conectar y poder un poco expresarle, oye, qué mal, ¿no? O sea, un poco ujú, a veces va por un gesto, por una palabra, un detalle que permite hacer esa conexión, porque cuando las personas logran bajar un poquitito, aunque sea un poquitito, los niveles de estrés, ya de ahí es que puede empezar a usar lo que es las funciones cognitivas superiores, ¿no? Todo lo que ya es resolución de problemas, memoria de trabajo, todas estas instancias que nos permiten a nivel cerebral poder solucionar un problema. Entonces, por eso es tan importante, porque a veces decimos, ay, es que es muy estresado, es que es estresado por naturaleza. Bueno, si es estresado por naturaleza, nos toca a nosotros poder decir cómo hacemos para conectar un poco. Yo no voy a dejar que no se estrese, digamos, porque eso es difícil. Las personas que son así, son así. Sabemos que esa es su respuesta primaria. ¿Cómo ayudamos a producir una respuesta secundaria, ¿no? Por eso es tan importante el saber de que una persona que está muy ansiosa, está muy estresada,
posiblemente no podamos conversar de una manera muy racional, o si lo hace es porque nos está siguiendo un Ujú. poco la corriente, ¿no? Más que realmente haciendo un procesamiento activo de la información. Muy bien. Hola, Vale, pues sí, perdón. Sí, sí, quería puedes hacer hablar. una pregunta. Muy Buenas, bien. buenas tardes, Adriana, encantada. Mi pregunta iba más también por el control emocional del abogado, ¿no? Muchas veces me ha pasado últimamente pues que se nos trasladan problemas que tienen difícil solución jurídica. En realidad son cuestiones, sobre todo pues en el ámbito de familia, que trascienden, ¿no? Claro, lo que te sale decir es, pues oye, mira, no, los juzgados no están para resolver absolutamente todos vuestros problemas, problemas que son más de habilidades emocionales, pero claro, ¿qué técnicas crees que tenemos que tener los abogados en esos casos para poder trasladarle al cliente, comunicándolo de una manera correcta y asertiva que pues que no tenemos solucionado todos los problemas, ¿sabes? Que muchas veces plantean, por ponerte un ejemplo, de es que va con el padre y come croquetas, ¿sabes? Eso es una cuestión que trasciende a nivel jurídico, no tiene una solución jurídica, ¿no? Y creo que nosotros también tenemos que ser asertivos y poner esos límites que tú comentabas Sí, para que el cliente sepa hasta dónde llega nuestro papel. efectivamente. Pilar, gracias por tu comentario, tu pregunta, lo que estás transmitiendo, ¿no? Tu inquietud. Fíjate que yo te diría que desde muchas veces a las personas, por eso yo creo que pasa, ¿no? De que es como una cuestión que, bueno, y ya si nos planteamos con cuestiones clínicas, ¿no? Gente que tiende como a disociar o, en fin, ¿no? Pero problemas como esos, eh, a nivel técnico, el decir, vale, hablar con la realidad. A eso me refería yo con principio de realidad. ¿Cuál es la técnica que más les puede ayudar a nivel de gestión? Es principio de realidad y establecer los escenarios. ¿Vale? ¿Tú quieres realmente pelear por este objetivo o por este? Yo sé que quizás ahora estás poniendo un ejemplo que puede ser, aunque no pongo en duda que, que te lleguen cosas como esas, pero que quizás pueden haber cuestiones más complejas, ¿no? Pero ahí es cuando yo les explicaba de muchas veces establecer el escenario posible con lo bueno y con lo no tan bueno. Es decir, tú realmente quieres pelear por esto, nos llevaría este proceso y ayudar a la persona a pensar. Es lo que muchas veces a ustedes les toca, Pilar, yo creo que un trabajo como podemos decir psicoeducativo, si se quiere, ¿ok? De concientización, perdón, de poder un poco transmitir realmente qué es un problema para poder pelear a nivel de un juzgado, ¿sí? Entonces sí creo que iría un poco por esto que hemos conversado, no creo que sea por, yo entiendo que hay momentos donde los abogados es como se ven superados por la realidad, que a veces dices, realmente me están buscando para solucionar este problema, ¿no? Una cosa que parece como fuera de realidad, ¿no? En eso que nos sorprende, yo creo que el ejercicio es poderle transmitir principio de realidad. Bueno, mira, esto es lo que es posible, hasta aquí podemos llegar, ¿no? O sea, es un poco lo que puedo compartir, ¿no? De esto que planteas. Muy bien, muchas gracias. También Carmen escribe en el chat que qué técnica Ujú. podemos seguir para no implicarnos emocionalmente con los problemas del Mm. cliente. A ver, eh, esto es súper importante. Fíjate que eh, a nivel de técnicas, ¿no? Eh, va a sonar un poco quizás cliché, pero es el conocimiento de uno mismo, ¿ok? Porque en la medida que nosotros nos damos cuenta, si somos personas que tendemos a la preocupación empática, que tendemos a cargarnos mucho con los problemas de los demás, o somos personas que de pronto no, hay problemas que tenemos como no resueltos, que vienen de nuestra propia historia y nuestra subjetividad, el conocimiento de nosotros mismos es lo que va a facilitar el poder poner como cierta distancia. Yo creo que en algún momento se los he compartido. Yo creo que por eso es tan importante el dispositivo de acompañamiento. En psicología tenemos un dispositivo que es la supervisión y el control de casos, ¿ok? Que es justamente para cuando un terapeuta se puede haber superado, ¿ok? A nivel de técnica, por decir, mira, técnicamente apliqué todo lo que yo sabía, pero el caso no está yendo como yo esperaba, ¿no? Por ejemplo, vamos con un supervisor que nos ayude a dialectizar, a ver qué está sucediendo, cómo colocarnos mejor desde lo teórico, desde lo práctico, ¿sí?
pues yo creo que a nivel de los abogados sería muy interesante que ustedes usen este dispositivo para que en esos momentos donde de pronto se ven como muy superados por la parte emocional, una manera de poner, y tiene que ver con lo que nos planteaba Pilar, de poner límite, ¿ok? Cuando nos vemos muy involucrados en los casos, es establecer como esa separación. ¿Cómo me toca este caso a mí? Es la pregunta que yo te diría, más que técnica, sería, ¿cómo me toca este caso a mí? ¿Por qué estoy tan conmovida o por qué estoy tan preocupada? ¿Ok? Sería como un poco Ujú. elementos a tener en cuenta para entonces dar un segundo paso y buscar, por ejemplo, apoyo en el dispositivo de acompañamiento psicológico o o con un compañero, ¿no? Que muchas veces este apoyo viene de la conversación, el conversar, ¿ok? ¿Por qué me está afectando tanto, ¿no? ¿Por qué me veo tan involucrada en este caso? Muy bien. Y una última rápida, que sé que tienes un poco de prisa, Adriana. Y pues Esmeralda pregunta que cómo Ujú. podemos reconducir a un cliente que evoluciona en las reuniones con distintos tipos de reacción, que pasa del agresivo al pasivo, nuevamente agresivo y que raramente entra en un estado de asertividad. Vale, buena pregunta, muy buena, dificilísimo, porque ¿qué esperaría uno en el proceso? ¿Ok? Una cosa es cuando tú identificas que es una reacción primaria, pero que poco a poco, a través del trabajo que vas haciendo, el cliente va bajando sus resistencias y va generando apertura y adherencia al proceso, pero ese es el ideal. En los casos difíciles, como el que estás planteando, muchas veces toca simplemente el derivar, ¿ok? El decir, el situar. Mira, establecer, volvemos al punto del límite, ¿no? Mira, desde nuestra perspectiva, lo que podemos hacer esto y esto es lo que es posible. Si esto escapa de lo que tú esperas, pues busca una segunda opinión, invitar a la persona muy sutilmente, pero que entonces busque una segunda opinión, porque entonces si no caemos en un bucle de, digamos, confrontación y desde ahí tampoco hay como un manejo. Entonces, no es que todos los casos difíciles los vamos a derivar con otros compañeros, ¿ok? Porque vemos que, de hecho, hay, por lo menos en psicología, sí, hay pacientes que uno sabe que van como cuando te dicen, es que he visitado 10 psicólogos y con todos me ha ido mal. Uno puede pensar, quién tiene el problema, ¿no? Quizás muchos de los psicólogos que usted visitó, pero quizás la persona hay algo que no le permite conectar con el dispositivo terapéutico, ¿no? Hay personas que no se dejan ayudar y no se quieren dejar ayudar y eso es muy complicado. Entonces, no es con todos los casos difíciles, pero en casos como ese, puede ser una opción el establecer límite, el decir, bueno, mira, lo hemos intentado, estos son los canales, hasta aquí te podemos ayudar como despacho, como entidad privada o como persona autónoma, en fin, cual sea la estructura que proteja el trabajo, la profesión, ¿ok? Esto es lo posible. Más allá de eso, pues bueno, mira, lo lamento, pero hasta aquí llegamos, ¿no? Hacerle límite a la persona, porque a veces es cuando las personas saben que va a perder o que no puede seguir adelante, es que entonces baja su resistencia. Y si se quiere seguir peleando o en su línea, pues que busque a otra persona quizás, ¿no? O sea, sería un poco el punto que a veces ayuda a resituar un poco a estas personas, el que tú le digas, lo siento, pero hasta aquí, si quieres, busca otra opción. Entonces de pronto bajan las defensas y deciden, no, me quedo contigo porque hemos hecho buen trabajo. Ah, bueno, pero ya sabes que esto es lo posible, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Adriana, de nuevo, y muchísimas gracias a todos por A asistir. ustedes, gracias. Nos Y si quedan vemos. preguntas pendientes por Sí, correo, que nos las comuniquen por correo, que con mucho gusto las podemos contestar, ¿vale? sí. Muy Muchísimas bien. gracias a todos. Nos vemos en los siguientes talleres. El próximo es el 12 de enero, presencial, sobre higiene de sueño. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.